30 de noviembre de 1939. Segunda Guerra Mundial. Mientras el invierno se cierne sobre Europa, una nación con casi 5 millones de soldados, la Unión Soviética, declara la guerra a un país de apenas 3.7 millones de habitantes, Finlandia. Casi medio millón de tropas soviéticas se concentran en la frontera. Bajo el mando de Stalin, la Unión Soviética busca devolver Finlandia a su órbita, desmantelar su sistema democrático e imponer un gobierno comunista títere. El desenlace ya parece inevitable. Finlandia solo dispone de munición para 20 días de combate. La Unión Soviética, en cambio, tiene más soldados de los que Finlandia tiene ciudadanos. Miles de tanques, miles de aviones y el peso industrial de un imperio continental capaz de reponer sus pérdidas sin dificultad. Finlandia no debería sobrevivir a esta guerra. Y, sin embargo, lo que sigue es uno de los fracasos más desproporcionados de la guerra moderna. Una catástrofe humana para los soviéticos frente a una fuerza apenas una fracción de su tamaño. La guerra de invierno. Finlandia sobrevive, pero a un precio. Cede parte de su territorio. La actuación soviética, sin embargo, sacude al mundo. En Berlín, especialmente Adolf Hitler, ve algo que no esperaba, algo que refuerza su confianza para mover ficha. El gigante soviético puede sangrar. Así que, cuando la Alemania nazi invade la Unión Soviética al año siguiente, Finlandia hace lo impensable. La pequeña nación pasa de la defensa a la ofensiva contra el gigante para recuperar lo que perdió. Una lucha de 3 años que suma casi 1 millón de bajas más para los soviéticos, esta vez con apoyo alemán. La guerra de continuación. A lo largo de estos años de conflicto, nacen leyendas. El francotirador más letal de la historia. El as de caza no alemán más letal de la historia. Y muchos otros cuyos registros rozan lo inverosímil. Y por encima de todos ellos, el comandante en jefe y después presidente. Un hombre que comprendió desde el principio que la Unión Soviética siempre podía escalar el conflicto, que supo infligir el daño justo para quebrar su voluntad de conquista y ceder lo necesario para que Finlandia pudiera sobrevivir. Decisiones que aún hoy influyen en la forma en que Finlandia se relaciona con las grandes potencias. Esta es la historia de Finlandia, de sus héroes y del precio que pagó por existir. Este es el momento en que Finlandia hizo sangrar a la Unión Soviética. Año 1809. El Imperio ruso derrota al Reino de Suecia y se apodera de Finlandia, transformándola en el Gran Ducado de Finlandia. Durante un siglo, Finlandia existe dentro del Imperio ruso, no como una provincia, sino conservando sus propias leyes, su lengua y su identidad. En 1917, mientras el imperio se derrumba, Finlandia aprovecha la oportunidad y declara su independencia. Rusia, inmersa en su peor guerra civil, la Revolución Rusa, no puede impedirlo. Cuando la guerra civil termina, la Unión Soviética surge de las ruinas del antiguo imperio, y Finlandia es vista como algo que se atrevió a marcharse. Esta pequeña nación de apenas 3,7 millones de habitantes, situada justo al lado de Leningrado, la segunda ciudad más grande de la Unión Soviética, casi tan poblada como toda Finlandia, pasa a ser considerada tanto una pérdida territorial como una amenaza para su seguridad. Durante 2 décadas, el problema permanece sin resolver, hasta que, en agosto del año 1939, la Alemania nazi y la Unión Soviética firman el pacto Molotov-Ribbentrop. En este acuerdo, ambos regímenes prometen no atacarse mutuamente,
y, en secreto, pactan cómo dividir Europa. Alemania y la Unión Soviética invaden Polonia. La reparten entre ambas. Luego, Alemania dirige su atención hacia el oeste, y los soviéticos, tras ocupar rápidamente los estados bálticos, dirigen su atención hacia el norte. En la mesa de negociaciones con Finlandia, Moscú es directo. Nuestra segunda ciudad más grande, Leningrado, se encuentra a solo 25 kilómetros de tu frontera. En caso de guerra, podría ser alcanzada por tu artillería o por la de otros, y no podemos permitirlo. Por eso, la Unión Soviética exige partes de Karelia, bases militares en territorio finlandés y concesiones de tierra cerca de puertos estratégicos. Los diplomáticos finlandeses comprenden lo que esto significa realmente y no quieren perder su país. Así que Finlandia se niega. La guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética está a punto de comenzar. 26 de noviembre de 1939. Proyectiles de artillería caen sobre Mainila, una pequeña aldea situada justo al otro lado de la frontera, en territorio soviético. La Unión Soviética acusa a Finlandia. Finlandia lo niega y propone una investigación conjunta. Es una operación de falsa bandera. Moscú ha bombardeado su propio territorio para justificar la guerra. 4 días después, convoyes soviéticos de decenas de kilómetros de longitud, cargados con decenas de miles de soldados y tanques, colapsan las carreteras en dirección a las ciudades finlandesas. El ataque llega desde todos los frentes, sur, este y norte. La élite soviética espera una guerra breve, una caminata de 12 días hasta Helsinki. Están tan seguros de la victoria que incluso crean un gobierno títere en la aldea de Terijoki, justo al otro lado de la frontera, listo para gobernar Finlandia en cuanto caiga. La Unión Soviética despliega inicialmente 425,000 soldados, 6,000 tanques y 4,000 aviones. La aviación soviética comienza a bombardear pueblos y ciudades finlandesas, dañando sus infraestructuras. Pero en tierra, los soldados finlandeses no aparecen por ninguna parte. El avance soviético es lento. Las carreteras están cubiertas por profundas capas de nieve, a veces completamente invisibles, obligando a las tropas a abrirse paso palmo a palmo. Los tanques y los camiones se congelan. Los soldados marchan expuestos al frío extremo. En algunos lugares, las temperaturas descienden por debajo de los menos 40 grados centígrados. A ambos lados de cada carretera por la que avanzan las tropas soviéticas se alzan árboles, bosques interminables que se extienden durante kilómetros en todas direcciones. Todo está cubierto de blanco. Todo está en silencio. Y durante gran parte del día, todo permanece también en la oscuridad. En el sur de Finlandia, el invierno trae apenas 6 horas de luz. En el norte, solo 1 hora y media. Cuando las columnas soviéticas se adentran aún más en los bosques, comienzan las emboscadas. De repente, son atacadas por la izquierda y por la derecha. Los disparos llegan desde todas partes. Mientras los soldados soviéticos visten uniformes khaki que destacan sobre la nieve, los finlandeses llevan gruesos trajes blancos, ocultos entre los árboles y los montículos nevados. Y mientras las tropas soviéticas apenas pueden moverse, los soldados finlandeses se deslizan en silencio sobre esquís. En estas estrechas carreteras forestales, las columnas soviéticas solo pueden avanzar o retroceder. Los tanques soviéticos, en lugar de proteger los convoyes, se convierten en su mayor debilidad. Basta con inutilizar uno para que toda la columna quede bloqueada, hasta que el vehículo sea retirado físicamente del camino. Para detenerlos, las tropas finlandesas talan árboles y los colocan horizontalmente sobre las carreteras, ocultándolos bajo la nieve. Esto daña las quitanieves, rompe las orugas de los tanques y hace tropezar a los soldados soviéticos. Y que Finlandia apenas tenga armas antitanque no significa que sus soldados no encuentren soluciones por su cuenta. Una botella de vidrio llena de gasolina, un trozo de tela, una llama,
Lanzado sobre el motor de un tanque, el vehículo queda inutilizado. Los finlandeses lo llaman el cóctel Molotov, en burla al ministro de Asuntos Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov. Detener tanques se vuelve tan fundamental que, más tarde, Finlandia introduce una solución más pesada, el Lahti L-39, un enorme fusil antitanque de 20 milímetros, con un peso cercano a los 50 kilogramos. A corta distancia, puede destruir orugas y perforar blindajes. En su punto máximo, Finlandia moviliza a unos 350.000 hombres, aproximadamente el 30% de su población masculina adulta en edad de combatir. Muy pocos son soldados profesionales. La mayoría son reclutas, a menudo campesinos sin uniformes oficiales, que se ponen cualquier prenda gruesa, cálida y blanca que encuentran en sus armarios. Y, sin embargo, pese a contar con muy pocos tanques, apenas disponer de aviones y tener munición limitada, las proporciones de bajas se vuelven brutales. Batalla tras batalla, Suomussalmi, Tolvajärvi, la carretera de Rate, Kola, el ejército rojo sangra a una escala que parece casi imposible. En algunos enfrentamientos, por cada finlandés que cae, mueren entre 6 y 20 soldados soviéticos. Parte de la razón es táctica. Los comandantes finlandeses se dan cuenta rápidamente de algo. El ejército soviético puede desplazarse en enormes cantidades, pero solo por carretera. En cuanto estas largas columnas se internan en los bosques, su superioridad numérica deja de traducirse en poder real. Uno de los hombres que comprende esto desde el principio es el general finlandés Paavo Talvela. En Tolvajärvi no se limita a mantener la línea, contraataca. La infantería finlandesa fragmenta las columnas soviéticas en unidades más pequeñas, llamadas moti, y luego las destruye una por una, a menudo capturando munición enemiga, lo que ayuda a reponer las reservas peligrosamente bajas de Finlandia. La otra parte de la explicación está en el propio sistema soviético. A finales de la década de 1930, las purgas de Stalin devastaron al ejército rojo. Miles de oficiales experimentados fueron arrestados, ejecutados o sustituidos. El resultado es una cultura de mando basada en el miedo, órdenes rígidas, ausencia de iniciativa, cero improvisación. Para el soldado soviético promedio, la situación se vuelve inhumana. Si avanza, lo matan los finlandeses. Si retrocede, lo matan sus propios oficiales. Si huye al bosque, muere congelado. Y si se rinde, la propaganda soviética ya lo ha convencido de que sufrirá torturas inimaginables. De los 3 meses de la Guerra de Invierno surge una leyenda. Su nombre es Simo Hällhä, también conocido como la Muerte Blanca. Originalmente campesino y cazador, más tarde se convierte en francotirador del ejército finlandés. Cada día, Simo se tumba en la nieve desde la mañana hasta la noche, completamente vestido de blanco. Compacta la nieve alrededor de su cuerpo e incluso dentro de su boca, para que su respiración no revele su posición. Utiliza un rifle Mosin Nagant sin mira telescópica, confiando únicamente en las miras metálicas, ya que una lente de vidrio puede reflejar la luz del sol y delatar su ubicación. Los registros finlandeses le atribuyen una capacidad extraordinaria para calcular distancias con solo observar el terreno. A menos de 150 metros, se dice que su margen de error era de apenas 1 metro. En promedio, Simo mata entre 5 y 6 soldados soviéticos al día. El 21 de diciembre del año 1939, alcanza su récord personal: 25 bajas en una sola jornada. En apenas 3 meses de guerra se le atribuyen al menos 500 muertes como francotirador, más unas 250 en combate cercano con subfusil, cerca de 750 en total. Una semana antes del final de la Guerra de Invierno, recibe el impacto de una bala explosiva en la mandíbula. Despierta en el hospital días después, cuando la guerra ya ha terminado. Se recupera y vive el resto de su vida como campesino y cazador,
falleciendo a los 96 años. En febrero de 1940, los soviéticos intensifican la ofensiva. Lo que antes eran miles de proyectiles de artillería al día se convierte en decenas de miles. La infantería soviética también empieza a avanzar con camuflaje blanco en lugar del caqui, lo que la hace mucho más difícil de detectar. Para marzo, el Ejército Rojo logra finalmente romper la principal línea defensiva de Finlandia en el Istmo de Karelia, la línea Mannerheim. Las unidades finlandesas continúan resistiendo, pero la situación se vuelve desesperada. La Unión Soviética incrementa sus fuerzas hasta unos 725,000 soldados, mientras Finlandia se queda peligrosamente sin munición. Al darse cuenta de que seguir esperando solo puede empeorar las cosas, Finlandia solicita negociaciones de paz. En virtud del Tratado de Paz de Moscú, firmado el 13 de marzo de 1940, la Unión Soviética exige que Finlandia ceda el Istmo de Karelia, incluida su segunda ciudad más grande, Viipuri, así como Sala, la península de Ribachi, y que arriende Hanko como base naval. Finlandia pierde alrededor del 11% de su territorio, y unos 400,000 civiles se ven obligados a evacuar. La Unión Soviética, al menos sobre el papel, ha ganado y obtenido las tierras que deseaba, sino más. Pero, ¿a qué precio? A pesar de su abrumadora superioridad numérica y tecnológica, la Unión Soviética sufre hasta 380,000 bajas. Finlandia, sin tanques y con apenas aviación, pierde alrededor de 70,000 hombres. La guerra de invierno puede haber golpeado duramente a Finlandia, pero dañó aún más a la Unión Soviética al destruir su reputación. En ese momento, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, proyectar la imagen de un ejército gigantesco, pero frágil, resulta desastroso. Atrae a los enemigos en lugar de disuadirlos. Un hombre en particular, influido por estos resultados, ya ha tomado una decisión. Ahora está más convencido que nunca de que puede derrotar a la Unión Soviética. Su invasión masiva del país pronto colocará a Finlandia en una posición paradójica: pasar de defenderse a atacar a la Unión Soviética. Al finalizar la Guerra de Invierno, diplomáticos alemanes y finlandeses comienzan una serie de reuniones. Las conversaciones se inician en Berlín y más tarde continúan en Helsinki. En la mesa de negociaciones, la propuesta es clara. Aunque Alemania mantiene formalmente la paz con la Unión Soviética, ya está preparando una invasión a gran escala, influida en parte por el pobre desempeño del Ejército Rojo durante la Guerra de Invierno. Los planificadores militares alemanes han diseñado una campaña destinada a apoderarse de todo el territorio situado al oeste de una línea imaginaria que va de Arcángel a Astracán. Los tres objetivos principales son Leningrado, Moscú y Stalingrado. Con el apoyo de Italia y Rumania, Alemania ha reunido cerca de 4 millones de soldados, unos 4,000 tanques, 5,000 aviones, 24,000 piezas de artillería y más de 600,000 vehículos. Esto es la Operación Barbarroja, y Alemania apuesta todo. Sin embargo, combatir a lo largo de un frente de más de 3,000 kilómetros es una pesadilla logística. Berlín necesita a Finlandia de su lado para inmovilizar a las fuerzas soviéticas en el norte, especialmente en torno a una de las 3 ciudades clave, Leningrado. Los diplomáticos finlandeses se muestran inquietos. La Unión Soviética es un enemigo enorme, pero Alemania también podría convertirse en uno si Finlandia se niega. Si la apuesta tiene éxito, en cambio, Finlandia podría recuperar los territorios perdidos e incluso, eventualmente, ampliar aún más sus fronteras. Finlandia acepta, pero con una condición. Insiste en ser tratada como cobeligerante, es decir, como un país que combate junto a Alemania, pero no como un aliado formal. De este modo, intenta conservar cierta distancia política con el régimen nazi, por si la guerra termina volviéndose en su contra. Alemania proporciona entonces ayuda militar a Finlandia: 200 aviones, 1,500 piezas de artillería, 300,000 proyectiles, decenas de miles de fusiles, además de camiones, combustible y munición. Además, despliega unos 200,000 soldados en Laponia,
para llevar a cabo operaciones contra las fuerzas soviéticas en el Ártico. Durante este periodo, Finlandia destina hasta el 50% de su presupuesto estatal a la defensa, movilizando un ejército que, en su punto máximo, alcanza los 750.000 soldados. Esto ejerce una enorme presión sobre la economía, debido a la ausencia masiva de hombres en los puestos de trabajo. El 22 de junio del año 1941, comienza la Operación Barbarroja. Las fuerzas alemanas avanzan con una velocidad extraordinaria. La Unión Soviética, consciente de la coordinación entre Finlandia y Alemania, lanza ataques aéreos contra objetivos finlandeses. Finlandia responde entrando oficialmente en la guerra de continuación, el 25 de junio. Mientras las tropas alemanas avanzan hacia el este, Finlandia progresa en paralelo. Con las fuerzas soviéticas sobreextendidas en múltiples frentes, los ejércitos finlandeses recuperan rápidamente el istmo de Karelia, empujando la línea del frente hasta situarse a solo 20 kilómetros de Leningrado, al tiempo que avanzan también hacia Karelia Oriental. Sin embargo, en lugar de unirse a las fuerzas alemanas en un asalto directo contra Leningrado, las tropas finlandesas detienen su avance y adoptan una postura defensiva, optando por consolidar sus posiciones en lugar de participar en el ataque. El sitio de Leningrado se convierte en uno de los asedios más mortíferos de la historia moderna. De una población de cerca de 3 millones de habitantes, entre 800.000 y 1.5 millones de civiles mueren por hambre, frío y enfermedades. Finlandia contribuye de forma indirecta manteniendo el bloqueo al norte de la ciudad, pero se abstiene de participar directamente para limitar su responsabilidad en caso de que el curso de la guerra cambie. A medida que las ofensivas alemanas fracasan en Moscú, Leningrado y finalmente en Stalingrado, el impulso inicial de la Operación Barbarroja se transforma en una prolongada guerra de desgaste. Durante los 3 años siguientes, Alemania pierde aproximadamente 4 millones de soldados, mientras que la Unión Soviética sufre pérdidas catastróficas, unos 10 millones de combatientes y entre 15 y 18 millones de civiles. A pesar de esta devastación, la Unión Soviética logra recuperar la iniciativa y pasa progresivamente a la ofensiva. Cuando las fuerzas soviéticas avanzan hacia el oeste en dirección a Berlín, primero derrotan a Finlandia y la obligan a abandonar la guerra. En la mesa de negociaciones entre Finlandia y la Unión Soviética, Helsinki se encuentra en una posición extremadamente precaria. Durante su fase ofensiva, el país había causado cerca de 1 millón de bajas al Ejército Rojo en el marco de su cooperación con la Alemania nazi. En estas circunstancias, Finlandia comprende que las condiciones de paz podrían ser extremadamente duras. Desde la perspectiva de Moscú, sin embargo, continuar la guerra tampoco resulta conveniente. El liderazgo soviético reconoce que los objetivos finlandeses estuvieron motivados principalmente por la supervivencia estratégica y no por ambiciones expansionistas a gran escala. Como resultado, la Unión Soviética opta por un acuerdo negociado. En virtud del armisticio de Moscú de 1944, Finlandia acepta regresar a las fronteras posteriores a la Guerra de Invierno, ceder Petsamo y arrendar Porkala a la Unión Soviética. También se le impone el pago de reparaciones de guerra equivalentes a unos $7.000 millones actuales. Además, dado que las tropas alemanas aún permanecen en Laponia, Moscú exige que Finlandia las expulse. Para cumplir con estas condiciones, a finales del año 1944, Finlandia declara la guerra a Alemania, obligando a sus fuerzas a retirarse del país, en lo que se conoce como la Guerra de Laponia. En 1952, mucho después del final de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia había saldado por completo sus reparaciones de guerra. A partir de entonces y durante el resto de la existencia de la Unión Soviética, e incluso en la era de la Rusia contemporánea, el país adoptó una cautelosa estrategia de gestión del riesgo geopolítico, conocida como finlandización. Este concepto describe cómo un Estado pequeño, para preservar su soberanía, realiza concesiones políticas y estratégicas calculadas con el fin de no provocar a un vecino mucho más poderoso, capaz de destruirlo. La lógica de esta doctrina comenzó a tomar forma, como vimos antes, bajo el liderazgo de Carl Gustav Emil Mannerheim,
un hombre que comprendió pronto una realidad fundamental. La Unión Soviética siempre podía escalar aún más, como finalmente hizo, y Alemania también. La única forma de sobrevivir entre gigantes, por tanto, consistía en hacer que cualquier invasión resultara prohibitivamente costosa y, al mismo tiempo, ceder, en el momento de la derrota, lo menos posible. La arrogancia, la búsqueda de gloria y la negativa a aceptar límites, rasgos característicos de grandes potencias como Alemania y la Unión Soviética, podrían haber llevado a Finlandia a una derrota catastrófica. Es una lección que tanto la supuestamente invencible Alemania como la Unión Soviética aprendieron por las malas. La primera, perdiendo todas sus conquistas territoriales y quedando dividida al final de la guerra. La segunda, desintegrándose en múltiples estados en 1991. Al intentar quedarse con todo, terminaron con menos de lo que tenían al principio, mientras Finlandia sobrevivió, casi intacta.